Hola hermanos, ya se hizo tarde, ¿verdad? Ya casi son la 1 de la tarde. No sé cuánto tiempo nos van a dar, Franz. ¿No hay problema? Está bien. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar entonces. Ahora nos tocó el Salmo 112. Y antes me gustaría que pudiéramos orar todos juntos para que Dios sea el que hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos regala, Señor, de poder estar aquí en la iglesia juntos. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que, Señor, no solamente, como acaban de explicar, seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra. Y Señor, gracias porque tu palabra es verdad, ya lo hemos estado estudiando y gracias Señor porque es inspirada por ti. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, amén. Muy bien, entonces vamos de lleno al Salmo 112. Es bien interesante, hermanos, porque podemos observar que el Salmo 112 y el 111 son muy similares. De hecho, estábamos viendo cuando estaba preparando eh, la predicación que estos salmos están hechos como bueno, es un acróstico realmente de las palabras hebreas de las 22 palabras hebreas y son exactamente idénticos, son idénticos. Empiezan desde el versículo 1 al 8. En cada uno de los versículos hay dos letras o dos palabras hebreas. Las primeras son Aleph, Bet, y en el 111 es igual, y finalmente en los versículos 9 y 10 son tres letras. No me pregunten mucho, hermanos, porque no sé hebreo, pero por eso están los comentarios. En el versículo 9 y 10, allí son tres palabras hebreas. Las últimas del versículo 10, tanto de el Salmo 111 como el Salmo 112, son las palabras Resh, Shim y Tab. Entonces, se parecen mucho estos salmos. Es bien interesante que en el Salmo 111 estamos hablando de Dios, de las maravillas que hizo Dios a todo el pueblo de Israel. Entonces es bien interesante porque aquí voy a leerlo rápidamente. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Pero antes hay una palabra bien interesante para nosotros y muy conocida que se llama aleluya. Y es una manera en que el salmista está alabando a Dios, pero no solamente alaba a Dios, sino que está exhortando a todo, vamos a hablar de Israel en aquel tiempo, a todo el pueblo de Israel a alabar a Dios. Y dice: gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que temen, para siempre se acordarán de su pacto. Parece ser que aquí el salmista está hablando de la manera en que Dios alimentó a todo el pueblo de Israel en el desierto. Si recordamos, hay muchas maneras en que Dios alimentó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y podemos recordar el maná. El maná, ese alimento que era precisamente perfecto, perfecto para... No sé si hubiese aquí algún nutriólogo, a lo mejor estaría hablando de ese maná, ¿verdad? Y bien interesante porque tenían que recoger todos los días solamente la porción que iban a comer, y por ahí alguien, ya ven que a veces no faltamos los que creemos que podemos hacer alguna cosa fuera de,
y recogían de más y entonces se echaba a perder. Y el único día que podían hacerlo de recoger doble era el día viernes, ¿verdad? Porque el viernes, recordemos, empieza el descanso para los judíos, empieza el Sabbat, y tenían que recoger el doble de esa porción, y era interesante porque no se echaba a perder, excepto en esos días únicamente. Entonces, habla y sigue hablando el Salmo 111, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Habla también de cómo Dios está bendiciendo al pueblo de Israel, dándole una heredad que era antes de que, o más bien cuando estaban en Canaán. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmado eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y entonces así se desarrolla el Salmo 111, hablando de Dios, pero algo bien interesante que aparece en el versículo 10 de este mismo Salmo del 111, y se los voy a leer. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y este es el inicio del Salmo 112. ¿Por qué? Porque después de ver todas las maravillas que Dios hizo a todo Israel y de darle el honor que merece solamente Dios, empezamos con otro tema en el 112. No sé qué dice sus Biblias, pero en la mía dice prosperidad del que teme a Jehová. Y también habla de aleluya. Dice, así empieza aleluya. O sea, debemos de alabar a Dios. Algunos piensan que este salmo está exaltando al hombre, pero podemos ver aquí que la primera palabra es aleluya y le da loor a Dios solamente. Dios es el que merece toda la honra y toda la gloria de parte de nosotros. Y comienza de esta manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Iba a leer todo de corrido y vamos a leerlo, vamos directamente. Entonces vemos el versículo número 1 que habla del hombre bendecido, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. En esta palabra pues no es ajena a nosotros. Podemos ver que cuando habla de bienaventurado está hablando de la dicha que tiene el hombre, de lo bendecido que es el hombre. Y realmente este hombre del cual está hablando tiene un trasfondo, como lo vimos anteriormente. Conoce perfectamente todas las obras que Dios ha hecho en su vida. Quizás, bueno, no quizás, nosotros no fuimos liberados de ahí de Egipto, ni vimos las maravillas que vieron el pueblo de Israel, pero estoy seguro que sí hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. ¿De dónde era nuestra condición en la que estábamos anteriormente de conocer a Dios? Hemos visto precisamente cómo era nuestra vida anterior. Por eso dice así, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Este hombre que teme a Jehová tiene una profunda reverencia a Él y lo lleva a la práctica de la sabiduría, tal como podemos verlo allí en 2 Corintios 3:18. Si quieren buscarlo, yo lo tengo aquí. Dice, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este hombre del que habla acá es un hombre temeroso, de tal manera que esta cualidad solo es observada para aquellos que poseen una relación personal con Dios, que poseen una relación personal con su Salvador, aquellos que han nacido de nuevo. Y si hablamos que han nacido de nuevo, pues somos cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de tener y somos bendecidos por Dios, porque
tememos a Él precisamente. Pero este temor a Dios es una reverencia que debemos de tener a Él. Es el amor que nosotros reflejamos cuando, cuando estamos en cualquier parte, porque somos, dice el 2 Corintios, dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Y esto me llega a recordar lo que dice Spurgeon, que dice que es una relación muy similar como la que se tiene la luna con el sol. Ustedes saben perfectamente que el sol emite luz, ¿verdad? Por sí solo, pero la luna no emite luz, sino refleja la luz del sol. Y así también somos nosotros. Somos llamados a reflejar esa luz de parte de Dios, porque nosotros no brillamos con nuestra luz propia. No somos suficientes en nosotros mismos, sino es Dios el que hace esa obra. Dice además, en sus mandamientos se deleita. Así como en el Salmo 111:2, fíjense lo que dice el 2, dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Una vez más, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Hemos estado estudiando aquí con nuestro hermano Cristian la revelación que hace Dios, ¿verdad? La revelación general y la revelación, ya se me olvidó cómo especial, muy bien. Y aquí Israel tenía una revelación especial porque ellos solamente la vieron, ¿no? Vieron todas las maravillas de Dios en sus vidas. Vieron cada una de las maravillas que Dios hizo a través de la liberación del pueblo de Israel. Y así como eso también, el hombre de Dios, el hombre bienaventurado, se deleita en conocer su palabra. Esa es la manera en que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Nos debemos de deleitar en su palabra, debemos de ir a su palabra. Y no sé por qué me acuerdo de una imagen de la Biblia del oso. Hace mucho tiempo recuerdo que andaba buscando una Biblia, una traducción que es la del oso, por una referencia muy interesante. La Biblia del oso tiene una figura en donde está un oso y está comiendo de un panal. No sé si algunos de ustedes lo había visto a lo mejor, pero la Biblia del oso tiene así, está un oso y está comiendo el panal. Y entonces para el oso es una delicia estar comiendo de esa miel y para nosotros tiene que ser esa delicia, el de estar alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, grandes son las obras de Jehová buscadas por todos los que las quieren. Y dice el Salmo 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Si buscáramos, yo creo que la mayoría de los que estamos acá nos gusta la miel, pero dice que aún más dulce que la miel a nuestra boca es la palabra de Dios, mucho más nutritiva, mucho más deliciosa. Este tipo de hombre busca la voluntad de Dios y su llamamiento de tal forma que los deseos terrenales que el mundo ofrece no les son atractivos. Hay diferentes, hoy en nuestros días hay muchos ataques al pueblo de Dios, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Pero para el hombre que busca la voluntad de Dios, esto no le es atractivo, se deleita solamente en cumplir la palabra de Dios en su vida. Y creo que aquí, cada uno de nosotros, cuando tengo muchos recuerdos y creo que la última predicación que tuve en el mes de diciembre, siempre recuerdo con mucho cariño, con mucho amor a un hermano que nos enseñó bastante allí en San Juan del Río, es el hermano Daniel
Daniel Kendall, que está con el Señor. Luego teníamos nuestras reuniones así como se tienen los viernes y llegaban, haz de cuenta que pues, estoy viendo a Héctor, que llegaba y iba con Héctor y decía, así bien emocionado, y decía, oye, ¿qué crees, Héctor? Acabo de encontrar en tal libro, en el versículo tal, fíjate que esto, estoy viendo cómo Dios me ama. Y ¿sabes qué? Era un hermano ya mayor y decía, estoy teniendo realmente un gozo de estar en la presencia de Dios. Estoy teniendo ese tiempo y, y estoy viendo y estoy disfrutando en cada parte del día eh, un- una relación, pero un contentamiento así de estar siempre allí en la palabra de Dios. Nuestro hermano Daniel, recuerdo una de las cosas que más eran preciosas para él era una Biblia que le dejó su papá. Yo creo que ya les he comentado, él era judío. Y entonces su papá le había dejado una Biblia en hebreo. Y entonces dice, y fíjate, tiene varias notas que le puso mi papá. Y luego decía, lástima, porque yo nunca aprendí hebreo. Pero decía, de todos mis libros, este es el que más aprecio porque es un recuerdo de mi padre. Su papá era judío, era judío mesiánico, compartió la palabra de Dios y bueno, era un deleite para él estar siempre escudriñando las escrituras. El hermano tenía un tiempo especial, estaba en San Juan del Río la mayor parte del tiempo y luego se iba a la frontera en McAllen. Ahí tenía una casita pequeña y nos decía a todos los varones, ¿saben qué? Es que yo necesito ese tiempo porque ese tiempo es especial para mí. Ese tiempo lo ocupo para hacer estudios. Y sí, el hermano Daniel hacía muchos estudios para, para Obrero Fiel. Él hacía muchos estudios. Algunos no se han publicado, otros están ahí y otros más me regalaron unas copias sin editarse, las tenemos en casa. Y entonces el hombre de Dios se deleita en la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios y no solamente eso, se deleita en practicar la palabra de Dios. Y su justicia permanece para siempre. Las obras y la manera de vivir ante Dios duran no solo para este mundo, sino para el venidero, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leímos, ya hemos estudiado Efesios, ¿verdad? Y Efesios habla precisamente de esto, de la justicia que permanece para siempre para aquellos que le buscan. Vamos al versículo número 4 que dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Versículo 7, perdón, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Aquí habla precisamente de la luz que resplandece en las tinieblas y no está hablando en esta parte de que los hijos de Dios no van a tener pruebas, no van a estar inmersos como todas las personas, ¿verdad? Eh, no, todos nos enfermamos, todos a veces tenemos algunos problemas, ¿verdad? A veces en nuestra vida matrimonial, no sé si las cosas son perfectas, no sé, que levante la mano a alguien.
No, ¿verdad? A veces no. No, a veces no. No somos perfectos, hermanos, estamos aquí. Pero aún cuando las cosas no son perfectas para los hijos de Dios, la luz de Dios resplandece en medio de la oscuridad para aquellos que conocen a Cristo. Aún en medio de las tinieblas, la luz resplandece a los rectos, porque es la luz de Jehová de los ejércitos. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los rectos son beneficiados de la protección de Dios. Aún en medio de las tinieblas, Él es guardado. No quiere decir que no vamos a tener dificultades de ninguna manera, sino que en medio de esas dificultades siempre resplandecerá la luz protectora de nuestro Señor, ayudándonos a sobrellevar este tiempo y haciéndonos más fuerte, porque Dios tiene siempre un propósito para nuestras vidas. El creyente nunca está solo, siempre tiene la ayuda del Dios Todopoderoso. A veces decimos, y lo hago a título personal, porque no conozco a nadie así de manera profunda, pero lo puedo decir a veces en nuestros 36 años que acabamos de cumplir con mi esposa, ahora en enero, hemos pasado por diversas situaciones y a veces recuerdo que hubo una situación muy difícil eh, y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué cuando queríamos hacer una u otra cosa, por qué pasaba todo esto? Y recuerdo que nos acercamos con un hermano que nos estaban ayudando y, y él me decía, es que Dios tiene un propósito, a lo mejor no lo sabemos. Y después de un tiempo, hermanos, que con la ayuda del Señor su luz resplandeció, nos dimos cuenta que eso nos iba a ayudar y nos ayudó para que nosotros pudiéramos consolar, porque antes habíamos sido consolados, antes precisamente fuimos consolados y Dios permitió que en medio de toda esa situación para nosotros difícil en aquel el tiempo, pudiéramos ayudar a otros también, a otros matrimonios más jóvenes. Pero cuando lo está uno viviendo dice, ¿qué pasó? ¿O cómo puedo salir de todo esto, verdad? Pero nunca te cayeron sus misericordias, dice su palabra, nuevas son cada mañana. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está allí para ayudarnos en medio de cualquier tribulación. Aún en medio de esas tinieblas, su luz resplandece a sus hijos y nosotros somos cada uno de sus hijos. Por eso Jesús vino y entregó su vida por ti y por mí. Es clemente y misericordioso y justo. Un reflejo de esa relación con Dios y de su dependencia a Él en su vida es su vida diaria de clemencia, juzga con moderación. O sea, la clemencia dice que es que una persona debe juzgar con moderación, con justicia. Él da, esa persona debe de dar a cada quien lo que le corresponde, pero después viene la misericordia de que se practica y la misericordia, perdón, trata de una compasión aún más allá de los méritos de una u otra persona. Y a veces eh, debemos de recordar todo esto, porque cuando nosotros somos, dice que somos clementes, misericordiosos y justos, debemos de recordar que debemos de hacerlo como Dios ha hecho con nosotros. Dios en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras faltas, en medio de todo lo malo que hemos sido y que seguimos siendo, Él se acuerda que somos polvo y su misericordia es para con nosotros. No nos paga conforme a lo que nosotros somos o hacemos o decimos o pensamos. De ninguna manera. Dios muestra su misericordia con cada, y ese es un reflejo que nosotros debemos de estar.
Su relación con Dios le permite no solo ser misericordioso ante sus hermanos aún si no lo mereciere, sino de lo que Dios le ha bendecido, ayuda al necesitado. Cuando dice que presta, dice el hombre de bien tiene misericordia y presta. Entonces aquí podemos ver que el hombre de Dios ayuda al necesitado sin tomar ventaja. A veces, no sé, lo mejor es que debemos de ser los mejores administradores, ¿verdad? Pero también somos mayordomos. El miércoles pasado estábamos en nuestra reunión de Zoom y habíamos tocado ese tema, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, ¿no? Cualquiera que sea. Y decía nuestro hermano Miguel que decía, es que hermano, somos mayordomos. Y sí, la verdad es que sí, somos mayordomos. Pero en ocasiones, si vemos a alguien necesitado, principalmente a los de la familia de Dios, podemos hacerlo, ¿no? Sin tomar ninguna ventaja. Deuteronomio 23:19 es algo bien interesante que podemos recordar. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna, de que suele exigir interés. Dios a través de su palabra, a través de los primeros 5 libros de la Biblia, Dios estaba mostrando de manera gradual a cada uno de sus hijos en el pueblo de Israel, y entonces así es como Él podía manifestarse. Y una de las cosas en la ley era que esto ayudaba precisamente porque no conocían, era nuevo para ellos cómo se iban a relacionar con los demás, y entonces viene precisamente todas estas leyes o estos mandamientos que había de parte de Dios, y siempre era bien importante que nos guiara. Hoy en día es diferente, ¿verdad? Es diferente, pero esto para aquellos que cuando somos nuevos y no sabemos cómo guiarnos, cuando leemos un poco de la ley nos va guiando cómo debemos de ser, porque en nuestros días hay unas personas que se les conoce como agiotistas. Yo recuerdo allí en el trabajo una persona que en una ocasión se quedó sin dinero. Recuerdo que fue un 15 de diciembre. Y en el 15 de diciembre, normalmente en nuestros trabajos nos pagan nuestro salario, ¿verdad? Y nos pagan aquí en México un aguinaldo, y en otros lados les pagan, no sé, se me ocurre, ¿cómo se llama? El bono, o a veces el bono, o a veces también los ahorros de todo el año y así. Y llegó otro compañero y nos dijo, oye, ¿qué crees? Es que, le voy a poner Sergio, es que crees, a Sergio le acaban de pagar, pero le quedaron nada más como 1,000 pesos de todo lo que le dieron, y era un jefe. Y dijo, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y ya nos dijo, ¿no? Que hiciéramos una colecta para el jefe, porque había quedado prácticamente en la calle sin dinero. Imagínense en diciembre, ¿no? Sin dinero. Esa persona tuvo muchos problemas con agiotistas que le cobraban y le cobraban, y por eso se quedó. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de ser así, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de ayudar a un hermano, pues lo puedes hacer de acuerdo a lo que Dios te da. Lo mejor es que nosotros seamos buenos administradores. Eso es lo mejor, ¿verdad? Para nuestras vidas. Pero si hubiese alguna necesidad, debemos de tener cuidado. Sigue diciendo, gobierna sus asuntos con juicio. El hombre temeroso de Dios es bendecido con sabiduría. En el versículo 10 del Salmo 11 que está aquí atrás, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, es decir, tiene sabiduría la cual le permite vivir una vida justa
delante de Dios y de los hombres. Su vida se rige sobre los parámetros de justicia de Dios para agradarle. Tiene temor reverente de honrar a su Señor. Una vez más, tiene temor reverente de honrar a su Señor. Nuevamente recordamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros debemos de estar recordando siempre el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No sé ustedes, pero a veces nuestro hijo vive aquí en Querétaro y de vez en cuando le mando así a algunas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vas a trabajo y todo? Y, y le digo, recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque de allí mana todas las cosas. Si no tenemos temor de Dios, no pueden salir las cosas. Tenemos que tener el temor, tenemos que tener reverencia, tenemos que tener amor a nuestro Dios. De ahí viene todo. No porque nosotros le amamos, Él nos amó primero, dice allí en Primera de Juan, ¿verdad? Dios nos amó. Y vemos en Efesios que Él de antemano ya nos tenía, ¿no? Ya nos tenía vistos, aún antes de nacer. Imagínense en la eternidad, como dicen, sí, en la eternidad, antes que cada uno de nosotros naciera, Dios ya te había escogido a ti. Por eso estamos todos aquí. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos conocer más a Dios? Tenemos que tener temor de Dios y deleitarnos en su palabra. Dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Este hombre de Dios administra sus negocios con discreción y justicia. Su vida es edificada sobre un fundamento estable, dice, y será recordado después de su partida con su Señor. Por lo cual no resbalará jamás. Este hombre de Dios administra sus negocios con discreción y con justicia. Su vida es edificada sobre un fundamento estable y será recordado mucho después de su partida. Y seguramente cada uno de nosotros puede recordar a un hermano, a lo mejor que ya no está, como lo he estado haciendo con el hermano Daniel. Y a lo mejor tú tienes a alguien también que puedes recordar aún después de que ya no está en esta tierra y cómo era su vida de justa precisamente, que, que él te trataba con justicia. Recuerdo a ese hermano, les voy a platicar rápidamente, que nosotros nos reuníamos todos los lunes, teníamos una reunión. Ellos eran los misioneros, eran como 3, 4 misioneros. Y entonces, todos los lunes nos reuníamos para, así como seguramente lo hace los diáconos con nuestro hermano José. Nos reuníamos, orábamos, hablamos de cómo iba la iglesia, hablábamos de las clases, hablamos de muchas cosas. Y a veces habían algunos gastos extras. Y estoy seguro, habían así cosas así pequeñas, hermanos, pequeñas, que se podía decidir por ellos, porque ellos eran nuestros guías, realmente eran nuestros guías. Pero ¿saben qué hacía? Nos llamaban siempre para tomar nuestro parecer. Oye, ¿qué te parece esto? Mira, esto. Y esto, el otro. Y una ocasión creo que le dije a mi esposa, le digo, ay, fíjate que me habló el hermano Daniel preguntándome de esto. Digo, pero si él podía ya, pues tomar una decisión, porque realmente, pues ellos son los que nos guían a tomar, pero nos estaban enseñando a tomar buenas decisiones. Nos estaban enseñando a que debíamos de tomar en cuenta a todos. ¿Sí? Eso se llama liderazgo múltiple que se hace aquí en el SEC. Nos enseñaba
a ese estilo de liderazgo múltiple. Y sus juicios, dice, gobierna sus asuntos con juicio, así lo hacía. Versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Y dice, dice el versículo número 7, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esto no quiere decir que los hombres de Dios, que los hijos de Dios estén exentos de malas noticias, porque todos los hombres estamos expuestos a problemas de todo tipo, sino que no tiene temor de que esto llegue a su vida, porque sabe perfectamente que Dios está a su lado y que Él sostiene, o que Él le sostiene para salir adelante en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tribulación. En una palabra, su corazón está firme y confiado en Dios. Él es quien lo sustenta. Y precisamente yo puedo recordar muchas anécdotas que hemos vivido, pero realmente el hombre de Dios es aquel que está confiado en que Dios, no sabemos qué es lo que va a pasar porque no conocemos las cosas del futuro, pero lo que sí podemos hacer es confiar en Dios. Está confiado en que Dios le va a sostener en esa parte que quizás venga. Dice versículo 9 y 10, dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Reparte, da a los pobres. La generosidad del Hijo de Dios, que teme a Dios, es importante. Es algo muy importante que debe de tener el Hijo de Dios. Al ser bendecido por Dios, su corazón tiene una inclinación porque sabe que es precisamente el administrador, es el mayordomo de las cosas que Dios le ha dado para bendecir a otros. Por eso sabe que esto no le deja, o no debe de dejarlo atrás, ¿verdad? Debe ejercer con sabiduría y con discreción. Aún recuerdo también como algunos hermanos que nos iban a visitar a veces, líderes de la iglesia, sobre todo, que en ocasiones estábamos ahí esperando, teníamos algún curso allí en casa, y a veces recuerdo muy bien que sin que nosotros pidiéramos algo o necesitáramos algo, siempre llevaban y decían, mire, este es de parte de la iglesia. Recuerdo cuando nos casamos con mi esposa, creo que ya se los comenté, éramos jóvenes, yo estaba estudiando el 9º semestre de la carrera y tenía que salir del trabajo corriendo, más bien de la escuela, perdón, en la mañana, yo estudiaba en la mañana y tenía que salir corriendo, irme al trabajo y luego en el trabajo había, me dijeron, ¿sabes qué, Sergio? Hay una supervisión del mismo trabajo, pero tiene que ser en la noche, allí en México. Y entonces me iba corriendo, llevaba al metro Coyoacán, seguramente conoce por ahí, Franz, todo por ese rumbo del sur. Iba al metro Coyoacán y ya salía ya como a las 10, 11. Y apúrale a agarrar el metro, porque yo iba hasta casi Indios Verdes, que es el otro extremo. Y entonces el metro, los que han ido en metro saben que pues no va, es muy rápido, sí, pero no va así directo, va de estación en estación, y en las noches normalmente a veces se retrasa un poquito, como que hay poca gente y va, y entonces a veces llegaba bien tarde y luego llegábamos, teníamos que hacer tareas, había un maestro muy bueno de un laboratorio que nos exigía que teníamos que no solamente llevar nuestras prácticas, sino que teníamos que estudiar, porque antes de entrar a su laboratorio nos hacía un examen. No sé si ahora es así, los que estudian, pero nos hacía un examen para tener derecho a entrar a su laboratorio. El laboratorio de electrotecnia, no sé si alguien llevó, no sé si Samuel llevó electrotecnia.
este, más o menos, dice. Teníamos laboratorio directo y híjole, hermanos, teníamos que hacer la tarea. Mi esposa estudió en la escuela dibujo técnico y también ella le entraba a la tarea, hacía los dibujos. Le entraba a los dibujos, mi esposa me ayudaba a hacer los dibujos y luego ya. Y entonces era difícil, era un poco difícil. Y recuerdo que en esa ocasión llegó este hermano y dijo, miren, lo primero que dijo, miren, traigo esto de parte de la iglesia. Dijimos, ¿cómo sabe que tenemos necesidad? No lo sé, pero llegó en el momento. Dios nos bendice para bendecir a otros, aún sin que nadie sepa nada, pero Dios sí habla a tu corazón. Dios habla a tu corazón. Reparte y da a los pobres. Y a lo mejor no tiene que ser una persona así tan necesitada como en nuestro caso, en ocasión. Quizás cuando tú vas a algún lugar, puedes tener la costumbre de llevar, no sé, algo. Vamos a decir una bolsa de pan, por ejemplo, ¿no? Lo que sea. Puedes bendecir a otros también cuando visitas. Tengo un hermano que dice, ay, cómo me gusta visitar a mis hermanos, a mis amigos. ¿Sí? Él no está aquí, no está aquí en México, pero dice que él le gusta mucho visitar y que le visite. Y también hace lo mismo. Reparte, da a los pobres. Segunda de Corintios 9:9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él es un reflejo del carácter de Dios, porque el hombre de Dios es temeroso precisamente de él, ama la palabra de Dios, es hombre que edifica su hogar a través de los principios bíblicos expresados en su palabra. Es un hombre que practica la misericordia y ayuda al necesitado. Es un hombre sabio, es un hombre generoso, es un hombre justo. Lo verá el impío y se irritará, dice el versículo 10. Cuando el impío ve cómo Dios te está bendiciendo y cómo Dios te da precisamente esa bendición, ¿verdad? Él lo que hace es irritarlo. Y les voy a contar una experiencia que yo tuve antes de que yo conociera de Cristo. Y creo que ya les comenté, pero se los comento otra vez. Dicen que cuando ya somos grandes, como tendemos a repetir las historias, entonces no se vayan a reír, hermanos. Pero cuando llegamos a la Ciudad de México, de allí de Chiapas, éramos 4 compañeros. Uno de ellos, solamente uno, creo que ya les dije su nombre, pero ahora les voy a decir cómo le decíamos de cariño y cómo él también se dice. Nuestro amigo, nuestro compañero Gallis, eres nuestro hermano en Cristo, era el único creyente. Y entonces, siempre, yo no sé cómo fue, bueno, sí sé, ahora ya sé cómo fue, ¿no? Siempre que íbamos a salir de vacaciones, los autobuses, porque no usábamos avión, que íbamos a usar avión, usábamos autobuses para ir a nuestra tierra, pues se llenaban y pues eran las vacaciones, los estudiantes iban sobre el descuento de estudiantes. ¿Alguien ha estudiado o alguien salió como con descuento de estudiantes? Sí. Y saben bien que eso se acaban, pero de volada. Bueno, nosotros nos adelantábamos, hermanos, nos adelantábamos para conseguir esos boletos de 50% de estudiantes. ¿Y qué creen? No encontrábamos. ¿Y Gallis? Así le decimos de Gallis. ¿Y Gallis? Aunque llegara después, siempre encontraba. Siempre encontraba. Y decíamos, ¿pero por qué? Si nosotros llegamos, hicimos la cola, él llegó hasta atrás. Y llegaba con su boleto. ¿Qué cree? Pues ya conseguí mi boleto y aquí está su boleto. Nos irritaba.
en aquel tiempo. Y eso es algo pequeñito. Cuando Dios bendice, cuando Dios te está bendiciendo, hay personas que a lo mejor te están así. Es que ya no debo de ser así, dicen ahora con la nueva ley. Cuando te van señalando, ¿sí? Y están sobre ti. Aparentemente dice uno, ni nadie me conoce, pero sí, sí nos conoce. Porque a ocasiones, no sé, yo creo que sí les ha pasado. Están platicando algo entre mucha gente y luego llegas tú y dicen, ay, perdón, ya no debemos de decir esas palabras, ya llegó Jorge, por ejemplo, ¿no? Ay, ya llegó Jorge, ya no debemos de hablar de esa manera, ¿no? Nos conocen, sí nos conocen, nos tienen identificados. Una ocasión estaba un mundial y yo empecé a dar unos folletos del mundial de evangelismo. Había un mundial de fútbol y bueno, todo eso. Y ya lo estaba dando allí en el trabajo y después llegó uno de, uno de los jefes, un hijo de uno de los dueños y me dijo, ya sé que estás queriendo evangelizar, ¿eh? Me dijo, así me dijo, ¿no? Están al pendiente de nosotros. Pero no solo eso, sino que aún cuando ven la bendición de Dios sobre ti, se irritan, se irritan precisamente. El impío crujirá los dientes al ver al justo prosperar en medio de las pruebas de la vida. Dice Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Bueno, aquí más bien habla de, de conocer a Cristo, de entregar su vida a Dios. Vamos, estoy viendo el reloj. Vamos a las conclusiones. Hay algo, bueno, son varios, son 9 puntos que tengo aquí. Dice, las bendiciones del hombre que teme a Dios. Primero, debemos recordar que tú y que yo, que somos hijos de Dios, tenemos muchas bendiciones. Entre ellos, Dios te da el éxito en lo que tú haces cuando le das el primer lugar a Él. Cuando tú le das el primer lugar, vas a tener éxito de parte de Dios. Además, puede ser, bueno, no puede ser, tienes una bendición especial, ¿verdad? Tienes una generación de justo o de justos, ¿no? Puedes tener eres parte de la generación de los justos, ¿verdad? Que será exitosa. Y también Dios te va a proveer de todo lo necesario para que puedas vivir. Quizás podríamos pensar, así como aquí en el Salmo 112, dice el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. A lo mejor aquí está hablando para nosotros, para esta parte de la Biblia aquí en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 112, ese era algo muy importante para el pueblo de Israel, para los israelitas, pero para nosotros nos damos cuenta que las bendiciones más grandes son espirituales, ¿verdad? Y no quiere decir que no te va a dotar de todo lo necesario para todo lo que tú necesites, pero está hablando más bien de las riquezas espirituales que son mucho más grandiosas que cualquier otra. Las buenas acciones que hacen serán reconocidas por aquellos que te rodean. La luz de Dios va a brillar en ti en medio de la oscuridad, en medio de las pruebas Dios te va a ayudar y no vas a tener miedo, no debemos de tener miedo de las cosas por venir porque Dios está en control de todas las cosas y no es una manera nada más de decirlo. Cuando nosotros estamos viviendo una situación, por difícil que sea, debemos de estar convencidos que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito para ese momento. Tienes lo suficiente, incluso te va a bendecir para que puedas compartir con otros. Quiere Dios que tú seas bendición para otros.
Y esto me recuerda sí, me hace recordar el miércoles otra vez. Dios, hablábamos de las misiones, yo creo que ustedes allí en sus grupos también están hablando de las misiones. Dios quiere que tú seas bendición también. Y hablábamos que estoy seguro que todos nosotros hemos sido alcanzados por Dios por un misionero. A lo mejor no directamente, pero alguien le habló al que te habló a ti. No sé quién te habló de Cristo, pero seguramente que la palabra de Dios llegó a través de un misionero. ¿Cuál? No lo sé. Yo no sé cómo, pero Gallis me habló, mi amigo Gallis me habló a mí. Y a él le habló a alguien y a esa persona le habló. Y entonces decíamos que Dios nos ha dado de sus bendiciones y nosotros debemos de ser bendición. Aunque no es el tema en ese momento, debemos de contribuir a las misiones. Nosotros somos llamados a ser bendición a través de las misiones de otras personas que van y comparten, ¿verdad? La vida del justo viene de su temor reverente a Dios y eso es lo que guía en su vida diaria, es lo que lo guía. La justicia con la que vive su vida es notoria en todas partes. Es bendecido por Dios y vive confiado en Él. Aunque no es, yo le puse aquí, aunque no es millonario, sí tiene todo lo necesario para su vida y la de su familia, incluso para compartir con los necesitados. No teme de malas noticias porque sabe que Dios lo sacará de esa prueba. Dichoso el hombre que teme a Jehová. Dice el versículo 10 del Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su poder, dice el versículo 9 del Salmo 112, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Nuestra vida no termina aquí, hermanos. Nuestra vida es con Dios. Y Dios para Él, si cualquier cosa que tú haces, lo haces para Dios. Y tiene recompensa, ¿verdad? En la vida venidera. Hermanos, vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos muchas gracias porque eres tan grande y maravilloso. Te damos gracias porque nosotros pues solamente debemos de tener un amor reverente a ti. Debemos de temerte a ti, Señor, y sobre todo, Señor, debemos reconocer todo lo que tú has hecho, porque un corazón agradecido viene de recordar lo que tú eres y lo que tú has hecho, por lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo tú nos muestras tu amor incondicional, ese amor que parece imposible de poder entender y de comprender cabalmente, porque lo dices todo, lo dices a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos gozar de todas las bendiciones espirituales, Señor, que habías preparado de antemano. Gracias por este tiempo, gracias por este salmo que lo vimos rápidamente, pero que sabemos que el hombre temeroso que te teme a ti será prosperado, porque tú, Señor, siempre bendices a tus hijos, Señor, y quieres lo mejor para ellos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que ahora en este tiempo estamos estudiando en la escuela dominical, en los diferentes grupos, Señor. Gracias por ese amor tan grande y por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.